en este año tan particular. Ustedes, yo me enteré ahora que ustedes están con clases. Yo pensé que todo el mundo estaba como estábamos nosotros, haciendo esta gesta de dar clases a distancia o dar clases en burbujas y esas cosas. Creo, no confundirme si hay algunas que conozco que han estado allá en el 18, cuando estuve por superior. Me parece alguna cara a recordar. Igual no veo muy bien lógicamente de esta manera. Bueno, damos inicio a este que es uno de los seminarios obligatorios con cierta ventaja en este grupo, porque ustedes ya cursaron con María teorías y hay algunos aspectos que se tocan con teorías, entonces como que me facilita a mí. Y también entiendo que cursaron con Delia, Gaby, ¿no? Sí, sí, este es el último seminario obligatorio que están cursando. Y bueno, entonces también hay algunas cuestiones que articulan con el de Delia, así que desde mi punto de vista es más facilitador venir al final. Bien. Bueno, miren, lo primero que les quiero decir es que el primer punto que pensaba desarrollar está grabado en un video que les voy a pasar el link inmediatamente. Un segundo, ya lo anoto para pasárselos por acá y después se lo pasa a Gaby también. Permítanme un segundito. Clases de adquisición. Sucede que este año que levantamos todas las clases en video para la cátedra de grado, uno de los temas que tuve que dar fue empezar con psicogénesis y tomar el tema de la lectura. Entonces, hay un video, aquí está el link, ¿sí? Si lo quieren copiar, donde yo ahí hago lo que sería la introducción de este seminario. No vale la pena que la repitamos, la pueden ver después. Es más, si terminamos antes, tendríamos permiso para irnos antes, porque tienen que ver eso. Ese link que les paso ahí hay un video donde yo introduzco el contexto histórico de la investigación psicogenética. Es decir, qué pasaba en la investigación sobre el conocimiento que teníamos sobre la evolución de la escritura en los niños, cuando empieza la investigación psicogenética, qué pasaba en el mundo científico, y también algo de lo que pasaba en el mundo didáctico, qué pasaba en la forma de enseñar. Son temas que se cruzan con algo de lo que debe haber trabajado Delia y seguro con algo de lo que trabajó María. Me parece que no vale la pena repetirlo, ustedes lo pueden ver ahí, no es el video completo, es hasta el minuto 24, o sea, la mitad, hasta el minuto 24, donde se desarrollan dos temas, el marco epistémico y el contexto y el panorama general. Solamente mencionemos, ya ustedes lo deben saber por los otros seminarios, que estamos hablando de una teoría que considera que el sujeto es fundamentalmente un sujeto activo desde el punto de vista intelectual a cualquier edad, que por lo tanto transforma el conocimiento del mundo. Por lo tanto, no es posible la enseñanza concebida como un pasaje directo del educador al niño, porque el niño todo aquello que se le pretende enseñar lo va a asimilar a sus esquemas. Y justamente esos esquemas organizados en las conceptualizaciones es el objeto de estudio de la psicogénesis, de la lectura y de la escritura. Esa concepción de sujeto activo e inteligente es fundamental en esta teoría y es radicalmente distinta a lo que seguro ya vieron con María, que son teorías cognitivistas que consideran que el sujeto aprende por inmersión en el medio escrito y por información directa de los adultos. La psicogénesis va a descubrir
esas hipótesis originales de los niños que reorganizan las informaciones del entorno de acuerdo a sus conceptualizaciones. Ese sería el concepto fundamental. Y para ello no usa la metodología usual que se usaba hasta ese momento, es decir, test o pruebas o situaciones ante las cuales el niño daba una respuesta, y esa respuesta antes y ahora se sigue haciendo desde el punto de vista cognitivista, ¿no? Y esa respuesta se clasifica en correcta o incorrecta, sino que para la psicogénesis lo más importante de las respuestas intencionales, o dicho de otra manera, incorrectas. Porque en ese gran paquete de las respuestas incorrectas es donde se puede empezar a entender las conceptualizaciones. No solo por la respuesta inmediata del niño, sino tratando de reconstruir qué estaba pensando, cómo estaba razonando para dar esas respuestas. Gaby, vos estás grabando, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. Nosotros en esta primera clase nos vamos a dedicar a ver una parte de la teoría que es la menos conocida, que tiene que ver con las investigaciones sobre lectura. Es la menos conocida por varias razones, tal vez porque fue una línea que Ferreiro desarrolló hasta el 82, hizo investigación en lectura. Hay publicadas cosas hasta el 82, del 79, del 78 en realidad, que sale el primer artículo, al 82, y después ella no sigue trabajando sobre lectura, y se dedica a trabajar fundamentalmente a adquisición de la escritura. Sin embargo, la investigación sobre lectura, que tiene sus raíces en el Home Language, pero que supera el Home Language, es muy importante para entender justamente las situaciones didácticas de interpretación de textos o las situaciones didácticas de lectura. Los chicos no leen letra a letra, no leen palabra por palabra, y entonces la pregunta es, ¿cómo leen? ¿Cómo interpretan los chicos lo que está escrito cuando todavía no lo interpretan convencionalmente? Y para eso viene bien que nosotros pensemos cómo leemos todos. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla, y junto con compartir pantalla les voy a compartir un PowerPoint. El anfitrión... Ah, Gaby, me tenés que habilitar. ¿Ya vos. está? Ok. Un momentito, ya voy. Vamos a hacer algo que es medio misión imposible. Que es hacer una situación que se hace de manera presencial, ¿no? No de manera no presencial. Clases adquisición. Un momentito. Ya estoy. Compartir acá. Están viendo un PowerPoint, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Bueno. Sí. Muy bien. La pregunta ante los textos que vamos a ver es ¿qué dice aquí? Y la idea que vamos a tratar de elaborar es que la lectura, es decir, la interpretación de las marcas escritas, es un proceso de coordinación de informaciones. Cuanto más información tenemos, más podemos coordinar y en consecuencia mejor podemos interpretar. La pregunta que dice aquí la podemos hacer ante sistemas cuyas marcas no compartimos. Por ejemplo, el árabe. Por favor, si alguien conoce la lengua en la cual estamos proyectando las imágenes, no hable.
Solamente hablen los que no conocen la lengua como yo. Yo no conozco el árabe y la verdad que no tengo la menor idea qué dice ahí. ¿Alguien tiene alguna idea? No. No. No, la más pálida. No. ¿Dirá una palabra? No, tampoco. A ver. ¿Dirá una palabra o varias? Varias. ¿Por qué te parece varias, Analía? Porque se ve como espacios así en la... Perfecto. Ya ahí hay una información. La presencia de espacios es una información que nos hace pensar que eso es un texto formado por varias palabras. Los dos puntos, que no sabemos si tiene el mismo uso que nosotros, pero como que da la idea de que continúa el mensaje, ¿verdad? Lo que está escrito. Ajá, esos dos puntos a vos te dan esa idea. Sí. Que son diferentes palabras. Que son diferentes palabras. Los Por lo dibujos, tanto, esos los puntos signos que deben aparecen allí pertenecer son a diferentes palabras. Por Esto las es Yo ando por las- tratando de buscar palabras, dibujitos iguales. Sí. No, pero no hace falta que nos lo tengamos tanto. Es una buena pista esa, buscar dibujitos, es decir, cadenas gráficas en este caso, iguales, porque seguramente esa también es una hipótesis. En la primera línea y en la tercera empiezan con la misma letra. Muy bien, eso es algo que hacían que seguían haciendo los filólogos cuando descubren una lengua nueva, ese procedimiento. Esto es japonés, y ahí hay algo que podamos entender. Los números. Los números, y hay una GB. Los números no son un sistema alfabético, son un sistema ideográfico que los usan muchos sistemas de escritura alfabéticos y no alfabéticos. Entonces sabemos que es algo que tiene números. ¿Qué podrá ser que tiene números? Además hay letras en negritas también, parece. Un código puede ser. Puede ser un código. Y el año, ¿no? La idea de código seguramente viene porque hay una fecha. Una cédula. Una cédula. Sí, la Una idea de identificación. código es porque hay combinación de letra, número y idioma. Y eso, por lo menos en nuestro sistema, es una de las formas de escribir código. Alguien dijo que había partes destacadas. Y es cierto, las partes destacadas desde nuestro sistema de escritura son normalmente subtítulos o marcas de partes del texto. También afianza la idea de partes del texto. Perdón, ¿podría ser un documento de identidad? Podría. Ahora, Pero hay dos bloques de hay dos información. párrafos que son similares o casi iguales, cambian muy pocas letras o símbolos. Pero cambian, no son exactamente iguales. Pero No son comienzan exactamente iguales. igual. Hay como Eso unas no te han marcas de respondido. escritura, 2 puntos parece. Ahí son iguales los dos párrafos. Bien. Sí, Y el después código coincide tenemos con el posgrado, sistemas donde compartimos las marcas parcialmente. Por ejemplo, el ucraniano. Y ahí sí, claramente, ¿qué es lo que vemos? Claramente, es una ironía. Letras conocidas por nosotros. Y números. Grafías conocidas. Y números también. Y números. Aparece por primera vez claramente un número. Hay un número 3. Sí. Hay un título, y lo de que es un título o una entrada de algo está reforzado por estos 2 puntos. Y como Y en en el negrita. anterior aparecen los Sí, 2 y está puntos. resaltado en como- negrita. Vemos más segmentos. Y un punto Hasta final aquí también. hay un segmento, hasta que hay otro segmento, hay separaciones entre palabras. Y otra Aparece cosa. la coma, que no había aparecido antes. Ok. Y además aparecen estas cosas, estas separaciones más claras, nos
está diciendo que igual que en nuestra lengua, hay palabras largas y hay palabras cortas. Bien. Si es que eso son palabras. Ruso, muy parecido, volvemos a tener ese 3, volvemos a tener el texto introductorio con los 2 puntos. Turco, 3 Yasin. Todavía no nos suena nada, ¿no? Y ahora vamos a sistemas en los cuales compartimos totalmente las marcas, o casi totalmente. Neerlandés. Tenemos prácticamente lo mismo, es decir, las marcas no hacen gran diferencia en relación... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo del 3? No, que para mí, digo, sacando algunas palabras conocidas, porque hay algunas que suenan parecidas también al inglés ahí, me supuse que decía 3 años, por eso. Ah, ¿y por qué supusiste que decía 3 años? Pero sacando, ya te digo, Miren lo que dice acá. Kinderen, ahí va, onder porque de... tiene la No palabra sé en cómo se inglés. pronuncia, Niños de 3 años, capaz que puede ser. Onder. Porque en las otras que aparecían en ruso y en el otro ucraniano, parecía que es importante, entonces uno va asociando con... Claro, nosotros acá no leemos kinder, no leemos niño, pero la sola presencia de nos hace pensar en niños que coordinado con 3 decimos algo de los niños de 3 años, aunque no tengamos ni idea que dejarse años. Les confirmo que sí, es niños por debajo, under en inglés, de har. El inglés no lo lean porque eso lo entienden todos. Vamos a pasar a una lengua, a lenguas de origen latino. De origen latino, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A una situación en la que no podemos leer letra por letra. A ver, los que sepan italiano, ahora se callan, por favor. Vamos a tratar de leer este texto en italiano, los que no saben italiano. No importa lo que digamos, ¿eh? Porque es para analizar el proceso de lectura. Pero también, viste, por asociación de algunas palabras se saca más o menos el Exactamente, contenido. Yo no sé nada de italiano, lo que sé es el cocoliche porque tanto Uruguay como Argentina tuvieron muchísima inmigración italiana y entonces nos suena. Pero me suena el ingerir, por ejemplo, o en inhalar. Ingerir o inhalar, es como una señal de advertencia, como atención. Es como una señal de advertencia. ¿Qué es lo que les hace pensar en una señal de advertencia? Atención, dice, atención. Atención. Sí, atención. Digerir o inhalar. Leggere, es como que conservar. Leer y conservar. Leer y conservar. Otros dicen leer y conservar. No, atención, que algo del niño que no puede leer ni inhalar, inhalar ni ingerir. No nadato ni nada. Hay 2 interpretaciones, o es leer o es que no se puede inhalar. ¿Y qué niños? Ingerir o inhalar. Menciona un menores de 3 años. Menores de 3 años, ahí no tenemos dudas. Sí. Sin embargo, nosotros no leímos menores de 3 años. Coordinamos lo que ya sabemos, ¿sí? Con algunas pistas que hay en el texto. Y podemos leer sin ninguna duda y dice menores de 3 años. No apto como que tiene algo que pueden tragar, como que tiene algo que pueden tragar los niños. Claro, de parte picó le dice. De parte picole, que como no pueden que inhalar tampoco. Chiquitas. Claro. Acá en francés, de nuevo, atención. ¿Qué más? No es conveniente, dicen, para los niños de 3 años. Claro, pero dice atención. ¿Y esto? Chouette. Parece que dice. Chouette.
No sé, Lo Habla mismo, es como lo de mismo, la pequeño. misma, infantes menores de 3 es lo años. mismo que decía el italiano en francés, el mismo mensaje del italiano en francés. Es como ¿Algo más sabemos? la advertencia de algo que es chiquito, Sí, que tiene menores, partes chiquitas. Ya está. menores de 3 años. La advertencia de un No juguete. es conveniente para los Juguete que no es niños, los infantes, Ah, menores de porque 3 Para el menores de 3 mensaje, años. no necesitamos saber francés ni italiano, pero en términos de interpretar el mensaje ya lo interpretamos. Atención, hay algo que leer y conservar. Es un juguete que tiene partes chiquitas que no se pueden inhalar o digerir o cosas por el estilo, y por lo tanto es peligroso para chicos menores de 3 años. Efectivamente, acá está en portugués, no importa que lo leamos, es lo que viene en el ferrero, en el juguetito que viene adentro del El Kinder sorpresa. chocolate. ¿Sí? Sí. Si yo les hubiese puesto este cartel de entrada, seguro que ustedes podían interpretar más rápido de entrada, pero lo dejé para el final, ¿sí? Y dice, atención, lea y guarde, juguete no apto para menores de 3 años, las partes pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas. En términos de interpretación, interpretamos antes de leer todas las letras. De ese proceso es del que vamos a hablar. Para la perspectiva psicogenética, leer no es sonorizar las letras una a una, leer es obtener significado del texto, y estamos diciendo obtener significado del texto, es decir, el texto es importante y el texto tiene que ser, las partes del texto tienen que ser procesadas para poder hacer la interpretación, pero no necesitan siempre y en todos los casos ser interpretadas una a una. Este sería como el concepto fundamental. Un segundo, por favor. Gracias. Bien. Bueno, y sobre cómo hacen los niños para hacer este proceso de lectura, para desarrollar este proceso de lectura, Ferreiro hizo 2 situaciones experimentales. Están expuestas en el primer libro, en los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, 1979, están expuestos en varios artículos de esa época, del 79 en adelante, todos ellos aparecidos en Lectura y Vida, y están en un texto que no tiene ninguna difusión porque fue una publicación de la Secretaría de Educación Pública de México, esas cosas que salen por los ministerios y que después no salió en libro. Ese texto, desde mi punto de vista, si bien son 5 fascículos, se llama Análisis de las perturbaciones del primer año escolar, durante el primer año escolar, es un texto fundamental porque Ferreiro, en el libro del 79, lo que reporta es una investigación transversal con 100 niños de una villa, la Villa de la Cava, en el Bajo Flores. Transversal quiere decir que cada niño fue entrevistado más de una vez seguramente, pero en el mismo momento, es decir, no en distintos momentos del año, ¿sí? Y los resultados de esa investigación transversal desarrollada que la pueda mejorar, alguna corrección, y la idea es esa, o sea. Chicas, porfa, recuerden cerrar el micrófono cuando no necesitan hablar y recuerden abrirlo cuando necesitan. Bien, esa investigación del 79 es la que refleja el libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, pero esa investigación es una investigación totalmente cualitativa, es decir, son entrevistas clínicas desarrolladas en profundidad con esos 100 casos.
ya ahí en el libro están todas las situaciones que después ella va a usar en el análisis de las perturbaciones. En el análisis de las perturbaciones, ella entrevista 1000 niños. Esos 1000 niños mexicanos, ya estaba exiliada en México, previo pasar por Suiza unos años, esos 1000 niños mexicanos se entrevistan en escuelas de los más altos índices de fracaso en México, que no tienen nada que ver con las escuelas de más altos índices de fracaso de Argentina, y menos aún con los más altos índices de fracaso de Uruguay. O sea, los niños, los más pobres de Uruguay son clase media para los pobres de México. Son niños muy pobres. Todos ellos entre 5, 6, 7 años, todos cursantes de primer grado, por primera vez, y va a entrevistar a cada uno de los 1000 niños 4 veces en el año. Primera toma, segunda, tercera, cuarta, a intervalos regulares a lo largo de un año. Por supuesto que es un equipo grande de gente que entrevista a los niños, ¿no? No es solamente ella. A cada uno de los, o sea que ya ahí tenemos 4000 tomas. Y en cada una de esas 4000 tomas hay varias situaciones. Interpretación de partes de la oración, interpretación de partes del nombre propio, escritura del nombre propio, interpretación de texto con imagen, escritura de una lista de palabras, y creo que no me olvido ninguna, o sea que de las 4000 tomas multiplicadas por las situaciones tenemos 20.000 situaciones. Como tiene 20.000 situaciones tomadas, ese trabajo tiene un análisis estadístico muy minucioso, que permite dar un salto en relación a los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, porque en los sistemas ella va a decir, esta respuesta es más evolucionada que esta otra, porque entre esta y esta otra pasa tal cosa. ¿Sí? En cambio, en las perturbaciones ella puede sostener ese argumento avalado en que estadísticamente esa es la curva de evolución. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Yo puedo decir, para determinada situación tengo la respuesta A, tengo la respuesta B, que es más evolucionada que la A, porque tal cosa, y lo explico. Tengo la respuesta C, que es más evolucionada que la B, porque tal cosa. Esa explicación es una explicación científica, ¿sí? Porque se avala en alguna teoría. Pero en análisis de las perturbaciones, ella muestra que si hay respuesta A, B y C, en la toma 1 predominan las respuestas que ella conceptualizó como A. En la toma 2 hay menos respuestas de las que conceptualizó como A y empiezan a aparecer más de las B. En la toma 3 hay más de las C y de las B y casi no hay A, y así sucesivamente. Es decir, que se valida estadísticamente la evolución en ese texto. Otro dato importante de ese trabajo, por lo cual yo lo quiero muchísimo, es que ese texto muestra, entre otras cosas, además de hacer las muestras, cruzan estadísticamente la evolución en la escritura con la aprobación o reprobación del primer grado. Y una de las cosas que demuestra es que no hay una relación, una correlación positiva entre evolución de la escritura y aprobación del primer grado en ese momento en México. Estamos hablando, los datos fueron publicados en el 82, seguramente fueron recogidos en el 80, es decir, estamos hablando hace varias décadas. En ese momento, que no es muy distinto a cómo funcionan los sistemas educativos en varios países de América Latina, no en Argentina y en Uruguay, o por lo menos no en algunas provincias de Argentina, que niños desde el punto de vista de la adquisición de la escritura reprobaban el año. Y niños muy poco evolucionados desde el punto de vista de la escritura, inclusive algunos que habían entrado a la escuela y salían de la escuela en el mismo nivel conceptual, aprobaban el año.
¿Y a qué se debe esto? A algo que también está en los sistemas de escritura, a la distinción entre lo figural y lo conceptual. Es decir, niños que son muy buenos copistas suelen aprobar el año, porque desde el punto de vista figural, su escritura es prolija, las letras tienen la forma que tiene que tener, tienen mucha memoria para copiar del pizarrón y recordar las palabras, aun cuando el modelo no está, y eso hace que para muchos maestros que no conocen para nada el proceso, pase desapercibido que en realidad su comprensión del sistema de escritura es muy rudimentario. Y por otro lado, niños muy avanzados, hay casos de niños, en este texto, casos de niños silábico-alfabéticos o alfabéticos, que repiten el año. ¿Por qué? Porque si bien entienden muy bien cómo está organizado el sistema, la escritura es muy desprolija, se va del renglón, se comen letras, justamente porque están seguros de cómo se escribe, se comen letras, y esos niños son reprobados. Esos son teóricamente dos, desde mi punto de vista, aportes muy importantes de esa publicación. Y esto está mostrado estadísticamente, esto segundo también. Veamos entonces. ¿Qué hace ella para averiguar cómo evolucionan los niños en la adquisición de la lectura? Voy a volver a poner otro power, espérenme un segundo. Reciente interpretación. Voy a empezar por este, que es más fácil, la interpretación de textos acompañados de imagen. Bueno, la primera de las dos situaciones es una situación sumamente piagetiana, que consiste, como tal, en poner a los niños a hacer cosas de adultos. Cuando un autor, en este caso el fundador de una teoría, funda una teoría, entre otras cosas, funda una teoría porque cambia la metodología de indagación. Hasta ese momento lo que se le pedía a los chicos que leyeran o que escribieran era aquello que se les había enseñado en la escuela. Emilia Ferreiro va a cambiar su punto de vista, ¿sí? No le va a pedir a los niños que lean lo que se les enseñó en la escuela, que en ese momento, insisto, México, principio de los 80, era palabra generadora, igual que era acá, en el sur. Lo que les va a decir a los chicos es que lean textos acompañados de imágenes. Yo pido disculpas si alguno de ustedes conoce estas investigaciones, seguramente muchos sí, seguramente las leyeron referidas en muchos libros. Vamos a hacerlo con el mayor detalle posible para entender bien la situación, pero tengo que presentarlo, no queda otra, porque si no, no se va a entender. Muy bien. Entonces le presenta una serie de imágenes acompañadas de texto que no siguen ningún tipo de graduación, que no son los textos que le enseñaron en la escuela, pidiéndoles a los chicos que digan qué te parece que dice acá. Y esas imágenes tienen estas características. Algunas son, y en cada una de las 4 tomas vuelve a hacer lo mismo con otras imágenes y otros textos, ¿no? Hay un objeto seguido de una palabra, o hay un objeto seguido de una oración, es decir, varias palabras, o hay varios objetos seguidos de una palabra, o hay varios objetos seguidos de una oración, es decir, varias palabras. Esto no es un antojo, esto tiene que ver con que ella va a intentar indagar, porque ya lo había planteado como hipótesis fuerza de trabajo en los sistemas, va a intentar indagar la relación entre si se está intentando interpretar, es decir, responder a la pregunta ¿qué te parece que dice aquí?, desde el objeto o desde la escritura. Además, cada una de esas
cada una de esas tarjetas va acompañada por una descripción oral. Por ejemplo, hay una imagen de un elote, es decir, un choclo, elote en mexicano. El texto dice elote. Mirá, aquí hay un elote, ¿qué te parece que dice acá? En este caso no hay contradicción, porque hay una imagen, una palabra y la descripción de la imagen menciona un objeto. Pero después hay una que tiene un mango, es decir, la fruta, el mango, ¿no? Un mango, el mango está maduro. Mirá, aquí hay un mango. Acá tenemos dos contradicciones. Por un lado, hay un objeto en la imagen, varias palabras en el texto, que obviamente el entrevistador no lee el texto. El entrevistador dice, mira, aquí hay un mango. Entonces también hay una contradicción entre un texto que tiene más de un elemento y una información oral que menciona un solo elemento. Si no se entienden, me paran, chicas, sin ningún problema. Después hay una imagen de una aldea con indios. El texto dice indio. Ahí hay una contradicción porque en la imagen hay varios objetos y en la escritura hay un elemento. A su vez, hay una contradicción entre el texto y la información oral, porque la información oral dice, mira, aquí hay unos caballos, una tienda, un indio y unas lanzas. Por último, tenemos un río con diversos animales. Los animales están en el río, dice el texto, es decir, acá tenemos varios en la imagen, varios en el texto, no hay contradicción. Mirá, aquí hay una mariposa, un pescado, unos pajaritos, etc. Es decir, tampoco hay contradicción con lo verbal. Acá es más o menos esperable lo que pueden contestar. Acá es más o menos esperable. Lo más interesante es ver cómo resuelven estas contradicciones. Es decir, ¿qué es lo que va a guiar la interpretación que hagan los chicos de lo que puede estar escrito? ¿El texto? ¿La imagen? ¿La información verbal? Esa sería la pregunta. A ver, ¿por qué no pasa esto? Muy bien, acá están las imágenes. Un minutito que tengo que correr. Acá están las imágenes y los textos, como verán son viejísimos. Esta es la letra con que se les enseñaba a los chicos en primer grado en México en aquel momento. Entonces tenemos una imagen, una palabra, una imagen, una oración. Y las imágenes y las oraciones, para el caso 1-1, para el caso 1 varios y así siguiendo, va cambiando de toma en toma. Esta es la de indio, ¿ven? ¿Sí? Perdón, Mirta, ¿por qué hizo referencia a que esa era la letra que se enseñaba antes en México? ¿Hizo referencia a la imprenta minúscula? No sé. Ese script. No corresponde, pero en el momento, pero si no después igual. Sí, es la letra con la que se les enseñaba a leer en ese momento. Ellos escriben con scripts y leen con minúscula imprenta. En ese momento. Ahora cambió un poco, pero no mucho, porque el sistema educativo mexicano es gigantesco, como ustedes saben. Es uno de los países de América Latina más populosos, junto con Brasil, y por lo tanto el sistema es tremendamente extenso, y los cambios son muy lentos, mucho más lentos que en Uruguay y en Argentina, mucho más lentos. No sé por qué no. Ahora consideramos que trabajar con la imprenta mayúscula es mejor para el reconocimiento. ¿Para leer? Sí, para leer. Miren, ahí hay un debate. Yo no soy partidaria de la imprenta mayúscula para leer. Para escribir sí, pero para leer no, porque para mí retrasa. Yo prefiero que escriban con imprenta mayúscula, sí, porque es la más fácil de trazar, eso no hay ninguna duda. Pero que lean con imprenta mayúscula para mí es una complicación innecesaria.
para mí habría... En realidad, si les enseñamos la imprenta minúscula y no les mostramos jamás la mayúscula, el niño aprendería a leer igual en minúscula, ¿no? Aprendería a leer en minúscula, sí. De hecho, hay escuelas que hacen eso. Claro. El otro día yo conozco escuelas privadas que hacen eso. La mayúscula porque se la enseñamos, si no se la enseñáramos no la aprendería. Claro, y se las enseñamos porque se pasó porque lo que no hay discusión es con esta cuestión de que para los niños es más fácil para empezar a trazar la imprenta mayúscula. Ahí no hay discusión. Sí. Pero, ¿puedo decir algo? El otro día estaba con niños de primero justamente, 2 niños de segundo, escribían ellos en imprenta mayúscula, pero después cuando yo, revisando el cuaderno, le hago leer una palabra que estaba en script, no la podía leer. No sabían leer, no podían leer. En cambio fui a letra mayúscula, y imprenta mayúscula, y sí pudieron leer. Entonces... Sí, porque hace unos años, primero empezaron, no es culpa de los maestros, primero empezaron algunos libros de lectura a cambiar a imprenta mayúscula para por lo menos la primera mitad del año y cosas por el estilo. Y a partir de ahí los maestros empezaron a producir todo en imprenta mayúscula. Eso no quiere decir que para algunas situaciones no guardemos la imprenta mayúscula. Para enseñar el nombre propio cuando no lo saben, cosa que en Uruguay no es muy común que en primero no sepan el nombre propio, en general lo saben desde el jardín. Sí. Pero supongamos un caso en que no lo sepan en primero, ahí sí uso la imprenta mayúscula, pero los libros de cuento no. Bueno, de hecho nosotros aprendimos en cursiva, ¿sí? Y a escribir, que era dificilísima, ahí nos complicaron la vida, pero aprendimos a leer en la imprenta minúscula. Bueno, es otro tema, pero igual hay colegas que no comparten, ¿eh? De todas formas, ahora los libros de lectura y escritura para primer año, la parte de escritura está en imprenta mayúscula y la parte de lectura ya está para leerlo con minúscula. Sí, lo que pasa es que a veces lo hacen para las lecturas que supuestamente son desde la voz del maestro. Hay que ver. Bueno, la verdad que este año cuando hicimos en la dirección de primaria de la provincia, cuando hicimos materiales para los niños, estuvimos discutiendo hasta en el último cuadernillo. Hicimos 7 cuadernillos, hasta el último cuadernillo discutíamos, con mayúscula, con minúscula. Nos volvimos locas. Porque ahí también lo que pasaba era que como era material destinado a niños, bueno, había que respetar los usos y costumbres del sistema educativo, ¿no? No es una cuestión teórica, es lo que podía ser más fácil en este contexto desgraciado. ¿Seguimos? Seguimos, muchas gracias, Mirta, perdón, pero... No, por favor, chicas, está bien. Siempre surge. A mí me gustaría hacerte una consulta, rapidita. Sí. Con el tema de la letra cursiva. ¿Tú le recomiendas que en primer año ya se enseñe y que salga el niño de primer año con letra cursiva? ¿Para escribir? Sí, para escribir y para leer. Es que no hay material en cursiva para leer prácticamente. El material, a ver, hablemos con propiedad. Los materiales escritos, diarios, revistas, libros, son siempre en imprenta, lógicamente, porque están impresos, con oposición entre mayúscula y minúscula. Para mí eso hay que respetarlo para el material de lectura. Hay que aprender a leer en la letra en que están los textos impresos, que tienen oposición entre mayúscula y minúscula. Lo que yo digo es, me opongo a pasar todo a mayúscula porque retrasamos. Ahora, para escribir, hace muchísimos años que se vio que los chicos, cuando se les permite elegir, eligen la imprenta mayúscula. Y eso es totalmente razonable, porque la imprenta mayúscula es mucho más fácil de trazar que la cursiva. ¿Sí? Es decir, y además la cursiva es una letra que está en total desuso computadoras mediante, ya prácticamente nadie escribe en cursiva, no sé si a ustedes les pasa, cuando yo me pongo a escribir en cursiva no me entiendo la letra, porque ya casi no escribo en cursiva. Sí.
Te pregunto porque a nosotros siempre nos exigen, yo soy maestra de primero, y nos exigen que el niño salga escribiendo letra cursiva. Y este año también, el primer año de público, sí. No, pero no en todas las escuelas. No todas las escuelas, en mi escuela particular sí, y en otras escuelas que he estado también, siempre cursiva. Si no sale de primero con cursiva, no sé. Sí, hay que ver de dónde sale la exigencia, chicas. Muchas veces las exigencias son uso y costumbre de generación en generación, y en realidad no está escrito en ningún lado que deba ser así. Sin ninguna duda, la imprenta mayúscula es más fácil de trazar, sin ninguna duda. Y por supuesto que después hay que hacer el pasaje, pero ahí lo que nosotros siempre decimos es que tratamos de resguardar que ese pasaje se haga después de la estabilización de la base alfabética, no cuando está resolviendo problemas conceptuales, porque el pasaje de letra es un problema figural, no es un problema conceptual, pero viene a complicarle la de un pibe que está pasando del silábico al alfabético, tiene bastante problema con la escritura como para encima exigirle que cambie de letra. Es complicarle la vida inútilmente, que se concentre en lo conceptual y cuando pueda resolver lo conceptual, hacemos el pasaje. Muy bien. Porque lo que queremos es que lo antes posible escriba alfabéticamente. Claro. Muchas gracias. Estas son otras de las imágenes. Seguimos. A ver, hay algunas imágenes que tienen cierta particularidad, como esta, donde hay dos señoras conversando y dice mujeres. La particularidad de estas es que acá tenemos varios en la imagen, uno en la escritura, pero además el varios son dos iguales. ¿Ven? Siguiente, no sé por qué no pasa esto. Acá de nuevo, monedas. Acá es varios, una, pero el vario son tres monedas iguales, las tres son moneda, moneda, moneda. El atole está malo, el atole es una bebida. Nido, ven acá tienen la contradicción entre varios en la imagen y uno en la palabra. Y ahora vamos a ver cómo lo resuelven los niños. El primer grupo de respuestas son interpretaciones centradas en la imagen, o dicho en términos más coloquiales, la imagen manda. Entonces, no sé por qué no pasa desde ahí. Siguiente. El texto es tratado como una totalidad en relación a la imagen. Acá arriba vamos a tener siempre el nombre de la criatura, Tania, y el número de toma. El número de toma nos da idea de en qué momento del año. Toma 1 es marzo, toma 4 es noviembre, diciembre, y así, ¿no? 1-1 quiere decir siempre primero la imagen, después la cantidad de elementos. La escritura en este caso es elote, y hay un elote en la imagen. Y Tania dice que por supuesto que el entrevistador le dijo, mira, aquí hay un elote, se acuerdan que es choclo, ¿no? Mira, aquí hay un elote, ¿qué te parece que dice acá, en la escritura de elote? Y la niña dice, los elotes salen, los jueces los venden, les ponen la sal, el chile y los comen. Todo eso dice. Eso es lo que dice el texto. Cuando hay una imagen y varias palabras, el caso de el mango está maduro, o varias partes en la escritura, y uno le dice, mira, aquí hay un mango, ¿qué te parece que dice acá? El mango sale de la raíz, lo comen, primero lo lava y luego lo comen después del almuerzo. O sea, no importa las partes de la escritura, lo que importa, lo que manda es la imagen, y lo que dice la escritura es un comentario sobre la imagen. En indio, que se acuerdan que estaba la tribu, los apaches salen de su tienda y con su flecha tiran. Y en los animales están en el río, dice, perdón, me perdí.
Los pescados viven en el agua, las mariposas viven en el agua, las mariposas no sé qué, y los pajaritos vuelan. El comentario sobre la imagen. A ver, los chicos no están diciendo cualquier cosa. Lo que dicen es totalmente sistemático. Tania no es un caso excepcional. Dentro de las 4.000 tomas hay un número significativo de niños que responde como Tania, y por eso las respuestas como las de Tania, que son el comentario sobre la imagen, forman una categoría. Está demostrado estadísticamente de que esta es un tipo de respuesta, y además es un tipo de respuesta que predomina en el inicio del año escolar y va disminuyendo, cayendo hacia fin del año escolar. Aclaro, es una respuesta muy primitiva que seguramente en los niños uruguayos de primer grado ustedes no deben encontrar. Uno tendría que irse a sala de 4 en Uruguay para encontrar chicos como esto, lo cual no quiere decir que excepcionalmente uno no lo encuentre en primer grado. Y si lo encuentro en primer grado, está demostrado estadísticamente que eso no es ninguna patología, que es un tipo de respuesta. Una respuesta centrada en la imagen que consiste en pensar que en el texto dice un comentario sobre la imagen. Otro tipo de respuesta dentro de estas centradas en la imagen es dar el nombre. En elote dice soy un elote. En el mango dice soy un mango. En el indio soy un indio. Y en los animales están en el río una mariposa, un pescado, un pato, un pajarito. ¿Qué es lo que hay en común en todos estos enunciados? Que el núcleo es ese sustantivo que denomina la imagen con algún agregado gramatical, ¿sí? Con algún elemento gramatical, pero no hay ningún agregado con valor semántico, ¿sí? Sigue estando, otro tipo de respuesta es centrado en la imagen. Otro, que es el más común de todos, el más frecuente de todos, es que en el texto diga el nombre del objeto referido en la imagen. Entonces, en pelota, bingo, dice pelota. Pero en el elote es sabroso, dice elote, con independencia de que el texto es más extenso que una palabra. Porque lo que manda, reitero, es la imagen. En mujeres dice señoras, y ahí no hay conflicto, aunque no diga señoras, porque dice mujeres. En los camiones corren, dice unos camiones. Y en indio dice indio. Esta es la respuesta más frecuente dentro de la categoría centradas en la imagen, las que simplemente dice el nombre del objeto. ¿Cómo? Sí, por favor. Gracias. No me daba cuenta, me estaba quedando sin luz. Muy bien. Y ahora vamos a ver una respuesta que empieza a hacer una transición, ¿sí? Víctor, toma 2, será mayo más o menos. En pelota dice una pelota. En el elote es sabroso, dice elote. ¿Sí? Recuerdan que tenemos en los dos casos una imagen. Pero cuando tenemos varios en la imagen y el texto tiene varias partes, dice los coches y unos camiones. Primera vez que aparece más de un objeto, ¿sí? Porque la imagen sigue mandando, pero si en la imagen hay una, no importa que el texto tenga varias. Ahora, si en la imagen hay varias y en el texto hay varias, entonces esta es la mía. Unos coches y unos camiones, me cierra más. Si en la imagen hay varias, pero en el texto hay una sola cosa, indios, miren cómo se las arregla para que indios se transforme en varias cosas que están en la imagen. Un indio, 2 caballos, lanza, 2 tiendas. Y en elote, ¿no? Bien, se ve como en esta respuesta
estoy empezando a considerar las partes, pero sigue mandando la imagen. Y lo de indio es lo que me da la pauta de que sigue mandando la imagen. ¿Mm? Siguiente, tenemos oscilaciones entre tomarlos en cuenta los objetos de la imagen y los fragmentos del texto. María, principio de año, tenemos una imagen y varios en el texto, el mango está maduro. En la primera partecita del mango está maduro, se come. En la segunda partecita del mango está maduro, se quita la cáscara. En la tercera partecita, mango se come. ¿Sí? Vuelve a hacer lo de los comentarios sobre la imagen, pero son comentarios sobre la imagen que están empezando a tener en cuenta que hay partes en el texto. En indio, un apache, casa de indios, unos caballos, unos palos. En los animales están en el río, mariposa en la primera partecita, pescado en la segunda partecita, pájaro en la otra, pescado, pato, pajarito. Fíjense que pasamos, fíjense que pasamos de hacer comentarios en cada parte cuando tengo solo una imagen, un objeto en la imagen, mientras que cuando tengo varios voy ubicando cada uno de esos objetos en cada una de las partes. Por eso es una respuesta de oscilación. También dentro de estas respuestas de oscilación tenemos en el elote, en el mango está maduro un mango, en indio unos caballos, pero en esta que tengo varios, bingo, una mariposa, un pescado, otro pescado, un pájaro, un pato. Se le terminaron los animales y le sobraba una parte, el río. Entonces va en las dos. Estoy ajustando las varias partes a las varias partes del texto. Mientras que aquí no se dio la maña que se dio el otro de decir una parte en cada letra, entonces vamos con un plural. Y aquí, como tengo solo un objeto, no puedo decir varias cosas, entonces alargué al todo. Este es otro ejemplo, en elote, en indio un caballo, aquí vamos bien. Cuando yo digo bingo, digo resolví la contradicción, ¿no? Es desde el punto de vista del niño, resolví la contradicción. Mariposa, pajarito, pescadito, un pato. Y en el mango está sabroso, miren qué bonito. Hay un objeto y varias partes a interpretar. Entonces, un mango. ¿Sí? Una separación que está disponible desde alrededor de los 4 años. Las separaciones en sílabas orales, ¿sí? Jugar a había una vez un pajarito. Eso es algo que todos los niños, sin que nadie se lo enseñe, alrededor de los 4 años lo hacen solos. Entonces usan esa separación en sílabas orales para dar cuenta de de la interpretación de las distintas partes del texto. Y ahora sí, las más evolucionadas, que seguramente estas son las que vemos en el aula de primero, tanto en Uruguay como en Argentina. Son las más evolucionadas, pero no quiere decir que lean. Son centraciones en las propiedades del texto. Hasta aquí teníamos respuestas donde la imagen manda, respuestas donde oscilábamos entre una imagen que manda, pero que se tiene que acomodar un texto, hasta llegar a estas donde definitivamente el texto es el que manda. Pero el texto es el que manda, pudiendo hacer anticipaciones en función de una imagen y de una información verbal. Y dijimos que la lectura es coordinación de informaciones. ¿Cómo hago para coordinar eso? Bueno, si tengo una imagen de un limón y una sola palabra, y me dijeron que ahí hay un limón, que puede decir, no tengo problema, dirá limón. Pero si tengo una imagen de un pato y varias partes de la escritura,
¿dónde puede estar el pato? Bueno, entonces en la primera parte será el pato y en otra parte dirá el agua. Cuando se le, pero entonces, como dice el pato y dice el agua, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está mandando el texto porque tengo la exigencia de interpretar las partes y el agua no está en la imagen necesariamente. En corral, donde hay varios animales dentro del corral y una sola palabra, dice marranos. Ahí lo soluciono con el plural. En las monedas dice pesos, es otra solución del plural. Pero en el atole está malo. El atole es una bebida como el chocolate caliente, pero se hace con otra cosa. Es riquísimo y engorda muchísimo. Y se pone malo porque se descompone, porque es con leche, ¿no? Con leche, con fruta y se espesa con maicena, entonces se descompone muy fácilmente. El atole está malo, en una parte va a interpretar atole, pero le quedan otras partes para interpretar. Y entonces, ¿qué puede decir otras partes? Atole y mole. Mole es otra comida mexicana, es una salsa. El mole es la salsa, distintos tipos de salsa. Entonces, para interpretar, interpreto con algo que tenga relación. ¿Qué propiedades del texto están teniendo en cuenta? Cuantitativas y no cualitativas. Porque el pato no dice dónde dice pato. Y el agua no tiene en cuenta que esto no empieza con A. Pero sí tiene en cuenta que hay partes. Entonces, una sola cosa donde hay una sola escritura y varias cosas, que esas cosas son nombres de los objetos, previsibles desde la imagen o desde el contexto, ¿sí? Esto sí aparece en nuestras aulas de primero. También aparece esto, limón, limón, y acá tenemos que interpretar tres partes, pero tengo una sola imagen, que es un pato, el pato. Qué bueno, bingo. Pude coordinar las partes de la escritura con las partes de la oralidad. En los marranos, que tengo varios, interpreto la. Y me quedo ahí, porque ¿qué hizo esta criatura? Aquí esta criatura lo que hizo fue sonorizar cada una, pero no encuentra ninguna integración. Y en monedas hace algo parecido. O, e, b, a. Esta b la conocemos muy bien, ¿verdad? Porque entre b y d hay muchísima proximidad, tanto al pronunciarla como a escribirla, y entonces hay nada más que una rayita de diferencia al escribirla. Pero en estos dos casos, si bien sonoriza cada una de las marcas, no hay una integración de qué puede decir acá. En el atole está malo, perdón, se me corre porque en el atole está malo que decía, ay, no me acuerdo de memoria, tengo que recurrir, no, acá no, ahí está. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. El atole, el mole. El atole, el mole, gracias chicas, porque a mí ustedes no lo ven, pero a mí me lo tapa algo del Zoom. El atole, el mole, ¿verdad? Entonces separo las palabras, que las puedo separar desde la oralidad, y la hago corresponder, ¿sí? En este caso podría ser que haya algo cualitativo. Él empieza con él, atole empieza con atole, él empieza como está, y mole empieza como malo, ¿sí? O podría ser que no, que simplemente sea de parte. Para eso tengo que leer todo el protocolo, a ver qué fue contestando. Este es otro ejemplo de
en este caso es juguetes, y dice un o, porque en el caso de juguetes la imagen es un osito, ¿no? Y dice juguetes. Entonces es un o. Fíjense cómo en este caso no apela al silabeo, sino apela a la fonetización de cada una, y cómo puede fonetizar perfectamente, pero no le da ni 5 de bolilla cuál es la correspondencia con cada una de esas letras. El conejo come lechuga, conejo, y como le sobra una parte, o. Y acá, donde dice ropa, ropa. Y en los plátanos están maduros, plátanos, y en maduros, mandarinas. Esto que está acá, me equivoqué yo, es cualitativas, no cuantitativas en este caso. Mandarinas dice en maduro, es decir, va buscando alguna correspondencia entre lo que digo y lo que está escrito. El siguiente, creo que es uno de los últimos, pelota, el, o, es sabroso. Fíjense, palabra que no puedo anticipar, la descifro, pero no tiene ningún problema en leer sin descifrar sabroso. Mujeres, después agrega. Los camiones corren. Indio. Ahí ya prácticamente está leyendo, pero esto es tener en cuenta índices cuantitativos, porque quiero sistemáticamente interpretar cada una de las partes, pero cuando hago esa interpretación no digo cualquier cosa que esté relacionada, sino digo algo que esté relacionado con la imagen, pero que coordine con la letra que yo tengo ahí, aunque no le pegue, como en los casos anteriores. En pelota, pelota, el elote es sabroso, bueno, los camiones corren, indio, indio, y fin. Y ahí prácticamente estamos leyendo. Entonces, tenemos 3 grandes momentos. Un segundo que tomo aire. Tenemos 3 grandes momentos. Un primer momento donde lo que manda es la imagen. Entonces, toda la interpretación va a estar centrada en lo que puedo anticipar en función de la imagen. Está de la imagen que si yo pongo debajo de una imagen de un elefante la escritura elefante y pregunto qué dice acá, los nenes dicen elefante. Y si yo pongo, yo tomo la escritura de ese elefante en el mismo momento y la corro a una imagen de una jirafa y pregunto qué dice acá, ahora jirafa. En el mismo momento lo dicen, y sin que se les mueva un pelo, ¿sí? Totalmente convencidos, porque lo que dicen los textos es lo que se puede anticipar desde la imagen, y lo que se anticipa desde la imagen es fundamentalmente el nombre del objeto o algún enunciado que contenga el nombre del objeto. Sin el nombre no hay enunciado posible. Por eso insistimos muchísimo que las primeras situaciones de lecturas para los chicos contengan nombres, nombres en el sentido de sustantivos concretos. ¿Sí? Muchas veces le queremos enseñar a leer a los chicos con feliz cumpleaños. Está bien en algunos casos, pero si el niño está muy, muy atrás en el proceso de adquisición, no está bueno empezar con feliz cumpleaños. Porque feliz cumpleaños no tiene nombres. Es mucho más fácil empezar con la loba le compró al lobito un gorro de seda y un calzón, un gorro bonito y un calzón de seda, un calzón de seda y un gorro bonito. Porque ahí yo tengo loba, lobito, calzón, gorro, ¿sí? Tengo sustantivos concretos, que es lo primero que los chicos piensan que debe estar escrito. Entonces yo ahí me aseguro
que van a poder anticipar algo. Después hay un gran periodo de oscilaciones donde empiezo a tener en cuenta las propiedades del texto. Si un texto es más largo, dirá más cosas, si es más corto, dice menos cosas. Entonces no hay conflicto cuando yo tengo una imagen con un solo objeto y un texto de una sola palabra, o una imagen de varios objetos y un texto con varias palabras, porque en cada una de las partes voy a decir cada uno de los objetos que está en la imagen, pero sí hay conflicto cuando esto no sucede. Entonces, ¿cómo me las arreglo cuando en un texto hay una imagen, pero varias palabras? Y bueno, doy soluciones de compromiso. Si en la imagen hay una casa, en cada una de las partes podrá decir casa, departamento, casita, chalet, edificio, etc. Por ejemplo, esa sería una respuesta para dar cuenta de las partes cuantitativas. ¿Sí? Trato de resolver ese conflicto en las oscilaciones. Y el último gran pero nunca, mientras estoy en las oscilaciones, nunca va a mandar el texto. Que mande el texto para la interpretación es algo propio del tercer periodo, que es el más evolucionado, y que normalmente es lo que tenemos en los chicos en primer grado en nuestras latitudes. Provincia, bueno, no todo Argentina, provincia de Buenos Aires, Uruguay. Que los chicos, que encontremos a los chicos en esa situación es lo esperable, pero no sería imposible que lo encontremos en respuestas anteriores, y las respuestas anteriores no tienen absolutamente nada de patológico. Está demostrado estadísticamente en estas investigaciones que son respuestas usuales en determinados momentos de la evolución. ¿Para qué nos sirve conocer la evolución? Para muchas cosas. Nos sirve primero para no patologizar las respuestas no convencionales. Segundo, para saber qué es lo que podemos esperar como respuestas y qué significa esa respuesta en términos evolutivos. ¿Está más cerca de leer o está más lejos de leer? ¿Le falta más? Y sirve, algo que no vamos a ver acá, pero que ustedes seguramente vieron con Delia, para pensar qué tipo de intervenciones podemos hacer para acercarlos, si están por allá lejos, pensando que solamente dice el nombre de los objetos, o si están por acá cerca, teniendo en cuenta índices cuanti y cualitativos, al mismo tiempo. Porque en la última etapa, es decir, la que manda el texto, lo que van a tener en cuenta son primero las propiedades cuantitativas del texto. A más largo tiene que decir algo más largo, y a más corto tiene que decir algo más corto, y después esas propiedades cuantitativas las tengo que coordinar con lo cualitativo, que por lo general es con cuál empieza. ¿Alguna pregunta sobre esta evolución? Bueno, tanto el concepto de lectura como esta evolución, como la que viene después, también está explicado en otro video, que ya les voy a copiar la dirección. Este otro video es entero. Por favor, mírenlo, porque es complementario de lo que yo estoy exponiendo. También es de la cátedra de este año, que tuvimos que subir todas las clases teóricas de la cátedra se subieron en video. Por favor, mírenlo, es complementario. Yo ahí analizo todas estas evoluciones, no con el detalle que yo les estoy presentando aquí, porque el video es de grado y esto es posgrado. No lo explico con tanto detalle, pero sirve para darle una vuelta de tuerca
Y yo tomo ahí varios videos de situaciones que están en los textos de Emilia Ferreiro. En algunos casos es ella misma, es Ferreiro, la que explica. ¿Sí? Yo voy presentando y voy tomando videos de Emilia y habla ella. ¿Sí? Entonces les va a resultar les va a servir mucho para volver a escucharlo y terminar no de entenderlo, porque espero que me hayan entendido, si no me preguntan, pero sí de que decante. Ese video es completo. El anterior que les pasé es hasta el minuto 27 o 24, no me acuerdo, ya les dije. Bueno, y nos faltaría, sí, vamos bien, 1 hora y media. ¿Quieren que hagamos 5 minutos para ir al baño, ir a preparar un mate, algo así? ¿O cada quien se le va? Yo no necesito, yo por ustedes. ¿Sí? 5 minutitos para mover las piernas y volvemos. Pero volvemos en serio en 5 minutitos, ¿eh? No cortamos, nos quedamos acá. No, no cortamos, por supuesto que no. Nos quedamos acá 5 minutos. Voy a pausar la grabación, eso sí. Ahí está. Cuando quieras, arrancan. Viene una parte tan ploma como la precedente. ¿Hay preguntas sobre lo precedente? ¿No? ¿Es demasiado conocido? No. ¿O mazo? A mí me gusta incluirlo porque es una parte olvidada. Y la verdad que yo cada vez me convenzo más que no hay ninguna posibilidad de desarrollar bien las situaciones didácticas si uno no entiende el proceso. Y cada vez que releo el material de Emilia sobre adquisición, yo cada vez que lo releo, y hace 40 años que la leo, encuentro otra cosa, encuentro otra cosa, encuentro otra cosa. Ah, esto me lo había olvidado, esto nunca lo había entendido. Hace 40 años que lo leo. Bueno, la otra situación de interpretación que desarrolla Emilia es la interpretación de partes de la oración. También está la interpretación de las partes del nombre propio, pero esa no la voy a desarrollar, es demasiado. Vamos a la interpretación de partes de la oración. Esperen que la encuentre. Interpretación, acompañada de interpretación de partes de la oración. Aquí está. ¿Será esta? No. No, momento. Momentito. Cancelar acá. Compartir. Ahora sí. Acá está. Listo. Bueno. Esto está en otro de esos 5 fascículos que les refería al principio, y hay un artículo publicado por Emilia, que lo tienen en la bibliografía, publicado en Infancia y Aprendizaje, que es del 78, Gaby, ¿no? Que está escrito en una oración escrita, que es anterior al libro de los sistemas de escritura. Muy bien. En este caso, el entrevistador o la entrevistadora lo que le presenta a los chicos son tarjetas con oraciones escritas, solo la oración escrita. Para la toma 1, por ejemplo, el niño toma un refresco, toma 2, el abuelo abraza al niño, toma 3, los padres quieren a sus hijos, toma 4, el perro pelea con el gato. Como ven, son oraciones sencillas, donde siempre hay un sujeto, un verbo, un complemento, y en 3 de los 4 casos, el sujeto y el objeto son permutables. Muy bien.
Estas oraciones todas tienen, permutable o no permutables, todas tienen dos objetos, es decir, dos nombres. Niño, refresco, abuelo, niño, padres, hijos, perro, gato. Cosas que los chicos piensan desde el inicio que están escritas, ¿sí? El entrevistador lo primero que hace es leer ese texto. El abuelo le muestra el cartel, el abuelo abraza al niño y lee con señalamiento continuo, y le dice al niño, acá dice el abuelo abraza al niño. Es decir, no es ninguno, el niño no tiene que imaginar qué quiere decir, el adulto se lo dice. Acto seguido, comprueba el recuerdo textual. Entonces, como decía, y si el nene dice, el abuelo abraza a su hijo, no, decía el abuelo abraza al niño y lo repite hasta que se asegure que el niño se lo acuerda de memoria, ¿sí? Y acepta que ahí dice eso. Y a partir de ahí hay dos tipos de intervenciones, verbalizaciones y señalamientos. Las verbalizaciones son respuestas a las preguntas, ¿qué crees que diga aquí? Mientras se señalan distintos fragmentos del texto, es decir, distintas palabras del texto. ¿Qué crees que dice aquí? ¿Qué crees que dice aquí? ¿Qué crees que dice aquí? Esa es la verbalización. Porque el niño tiene que verbalizar qué dice. Señalamiento es, ¿dirá tal cosa en alguna parte? ¿Dónde te parece que dice? Y ahí el niño tiene que señalar en qué parte de la oración le parece que dice esa cosa, ese nombre. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces teníamos, el adulto hace una lectura con señalamiento, comprueba y recomprueba que recuerde el enunciado tal cual se lo dijo, y luego pide señalamiento de sustantivos. ¿Dirá refresco en alguna parte? ¿Dónde? Señalalo. ¿Dirá niño en alguna parte? ¿Dónde? Señalalo. Señalamiento de sustantivos que a veces están en el mismo orden que están presentados en la oración y otras veces están presentados en otro orden, eso es aleatorio. Verbalización de todas las partes en desorden. ¿Qué te parece que dice acá? Y el niño tiene que verbalizar qué le parece que dice en cada una de las partes, pero señaladas por el entrevistador en desorden, es decir, no en el mismo orden en que aparece en la oración. ¿Me siguen? Y por último, señalamiento del resto de las partes, ¿sí? Dirá, abrazan en alguna parte, señálame dónde, ¿sí? Muy bien. Esto se transcribe de esta manera, ahora les explico. Empezamos con los casos y acá vamos a hacer el orden inverso, vamos a ir de las respuestas más evolucionadas a las menos evolucionadas. La entrevista es dificilísima de transcribir. Los protocolos son larguísimos, pero todo eso se logró sintetizar en estos cuadros. Estas son las respuestas a las verbalizaciones, es decir, cuando le preguntamos, el niño tiene que verbalizar, ¿qué te parece que dice acá? Responde esto, y cuando le decimos señalame donde dice, responde esto. Los números es el orden en que se les hicieron las preguntas, entonces lo voy a explicar detenidamente en este caso, y después no voy a explicar en el mismo orden, siguiendo los números, porque sería agotador para ustedes y para mí. El número 1, ¿dónde está el número 1? Me lo tapa esto. Acá. El número 1 es, dirá hijos en alguna parte y señala acá hijos. Lo segundo, dirá padres en alguna parte, señala en padres. Tercera intervención, ¿qué te parece que dice acá? Sus.
cuarta, ¿qué te parece que dice acá? Los. ¿Qué te parece que dice acá? Quieren. ¿Qué te parece que dice acá? Hijos. ¿Qué te parece que dice acá? A. ¿Qué te parece que dice acá? Padres. Y dirá 9, ¿dónde está el 9? Dirá quieren en alguna parte aquí, dirá los en alguna parte aquí, dirá sus en alguna parte aquí, dirá a en alguna parte aquí. Fin. Respuesta totalmente convencional. Esta manera en que yo les fui contando sintéticamente es cómo se desarrolla la entrevista. ¿Se entendió? Bien, es un niño que leen convencionalmente. Lo novedoso va a ir apareciendo a medida que nos metemos en las respuestas no convencionales. Respuesta de el siguiente niño, que es Alejandro. Y ahora yo no voy a ir en el orden, ¿sí? Porque nos vamos a agotar. Voy a señalar simplemente que, ¿qué te parece que dice acá? Viene en otro orden las respuestas, pero en esta parte es P, en esta perro. Pelea, gato. Ahora, cuando le preguntamos, le volvemos a preguntar, después de haber hecho todas estas verbalizaciones, ¿cómo era que decía? El perro pelea con el gato. No es que se olvidó como decía. El tema es, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se lee. Esto es algo bastante difícil de entender para la cabeza de un adulto alfabetizado. No es que los chicos niegan que ahí diga el perro pelea con el gato. Dice el perro pelea con el gato. Pero en cada una de las partes dice, en esta perro, en esta pelea y en esta gato. Entonces, en estas otras dice una parte de perro, perro y gato. ¿Sí? Porque en estas partes chiquitas, y la clave es eso, partes chiquitas de 2 o 3 letras, o una en el caso de alguna preposición, en esas partes chiquitas, lo que dice es una parte del nombre, es decir, del sustantivo concreto, que están seguros que está escrito. Y también está escrito el verbo. Nati, estoy dando clase. Muy bien. Y para el caso del señalamiento, señalame donde dice, perro dice en la primera parte, pelea dice en pelea, y gato dice en la última parte, que incluye el artículo, porque esta parte chiquita es la que es difícil de interpretar. Y esto no sabemos qué dice, dirá él, no. Dirá con, no. Esta respuesta lo que nos está mostrando que no lee convencionalmente, pero que sí tiene una idea clarísima de que si en un enunciado hay nombres y hay verbos, los nombres y los verbos están escritos. Y no están escritos en cualquier parte, sino en algún orden que hay una correspondencia entre el orden en que digo y el orden en que está escrito. También esta respuesta lo que nos está mostrando que es muy difícil interpretar las partes cortitas. Y ustedes deben recordar que los chicos cuando escriben consideran que es indispensable que una escritura tenga por lo menos 3 letras, porque si no, no dice nada. Y entonces, para poder interpretar partes cortas, digo una parte de lo otro. Es decir, se trata de una respuesta donde, como dice en el título, ubican todas las partes, menos el artículo y la preposición, como fragmento independiente, porque el artículo y la preposición
son fragmentos dependientes de lo que seguro está escrito, que es el nombre. Si hay preguntas me paran, ¿eh? Algo parecido, o sea, es otro tipo de respuesta de lo mismo, donde acá está escrito abuelo, está escrito niño y está escrito abraza. Fíjense que no en el mismo orden, pero sí en un orden lógico. La frase era el abuelo abraza al niño. Entonces primero están escritos los dos sustantivos y lo último que está escrito es abraza. Y no está escrito en cualquier parte. Está escrito en las escrituras que tienen más de 3, porque en las que tienen menos de 3 no dice nada. ¿Sí? Y cuando tiene que señalar abuelo, está escrito no solamente en abuelo, sino en la parte cortita que lo precede también, porque la dificultad está ahí, y lo mismo hace con al niño. No importa si la parte cortita es preposición, si es artículo, si es contracción, es corto. Y es corto, y además es corto de algo que es una palabra sin sentido pleno. Niño, abuelo. Una pregunta. Sí. Una preguntita, un segundo, que me quedé colgada acá. Sí, ¿cómo no? Cuando Sí, dice nada ahí en el artículo, el niño dice que no dice nada, que no, nada, que no dice. El niño dice que no dice nada. Ah, ¿Sí? bien. Mientras que cuando tiene que señalar, incluye el él, pero como parte de abuelo. Y incluye el al, pero como parte de niño. Y no tiene ninguna contradicción entre esas dos respuestas. Porque además, si vos tomás el protocolo entero, el entrevistador le dice, pero vos acá me dijiste tal cosa. Sí, no dice nada, pero dice algo, no dice nada. El niño, niño, y señala todo. Y en esta parte, y si saco esto, en esta partecita, nada. Independiente, nada, pero pegado, sí, forma parte del sustantivo. Otro tipo de respuesta. Problemas para concebir la representación aislada del verbo. Hasta acá vimos que el problema era concebir las partes cortas sin sentido pleno. ¿Sí? Desde el punto de vista gráfico, 3 o menos de 3. Desde el punto de vista semántico, sin sentido pleno. ¿Sí? Las preposiciones, los artículos, las contracciones son palabras que no tienen sentido en sí mismo. Tienen un sentido de articulación entre palabras con sentido pleno. Perdón, Mirta, pero ahí se les aportamos nosotros en determinado momento. En determinado momento le aportamos nosotros la información de lo que dice. Sobre de los entrada artículos. se lo decís. De entrada le decís, acá dice el abuelo abraza al niño. Y si vos lees los protocolos completos que están en los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, el entrevistador muchas veces le vuelve a decir, pero entonces todo junto como decía, el abuelo abraza al niño. ¿Y dónde dice él? Cualquier cosa. Y en esto que dice, nada. Pero todo junto como decía, el abuelo abraza al niño. ¿Y eso cuando lo haces? Después, por ejemplo, que sabe escribir su nombre, ¿empezás con ese tipo de frases? Esta es una muy buena pregunta. Esta es una situación de indagación psicolingüística para entender por qué los chicos piensan como piensan. Nos brinda pero es una forma de información enseñar que también. nosotros no es una situación para enseñar. Es una situación para que vos, maestra o profesora de este niño, entiendas por dónde estás pensando y puedas hacer intervenciones que lo ayuden a avanzar desde donde está pensando. Pero no es una situación para poner en contradicción hipótesis de los niños. Aunque de hecho lo pones en contradicción y no va, y no lo admiten, dependiendo de por dónde están. A ver, cuando vos trabajás, normalmente trabajás ¿qué nos enseñan estas dos situaciones? Que para generar una situación didáctica de lectura, yo tengo que coordinar texto y contexto. Ese contexto puede ser la imagen, a partir de la cual anticipar.
Esas situaciones que vimos en el caso anterior, donde había imagen, nos están mostrando que mientras no hay contradicción entre cantidad de elementos de la imagen, cantidad de elementos del texto y cantidad de informaciones verbales que le doy al chico, en acá hay un elote, ¿sí? Mientras no hay contradicciones, la situación puede ser una situación de lectura, pero no necesariamente ayuda a avanzar. Ayudamos más a avanzar cuando hay contradicciones entre la cantidad de elementos que preveo que digan y las partes que encuentro en el texto. Claro. Para un lado o para el otro, ¿sí? Esta situación lo que me está mostrando es que los conflictos que se le van a presentar a los chicos son en las partes, los conflictos más evolucionados, digamos, son en las partes chiquititas. Entonces, que es perfectamente normal que los chicos puedan ubicar en la oración donde dice niño, donde dice gaseosa, en nuestro caso, no refresco, donde dice gaseosa o donde dice Coca-Cola y donde dice toma. Pero le va a costar interpretar qué dice en esas partes chiquititas. Y ahí voy a tener que apuntar si ese es el problema de ese niño en ese momento. Pero también podría tener niños menos evolucionados. Niños que tienen dificultad. Dificultad no es tener dificultad de aprendizaje, ¿eh? Estoy hablando de dificultad evolutiva. Para interpretar partes cortas en primer grado tenemos un montón a principio de año. Eso es normal a principio de año. Es raro encontrar los que vienen después, estos que empiezan desde ahora, pero no sería imposible y es perfectamente evolutivo, demostrado estadísticamente que es evolutivo. A ver, acá tenemos, en esta partecita chiquitita dice E, pero E no dice nada. E, seguramente porque vio la E. En esto dice abuelo, acá dice abraza al niño. ¿Por qué? Porque el verbo no se concibe independientemente. Es como cuando decía el abuelo, ¿sí? El artículo no se concebía independiente. En este caso, menos evolucionado, es el verbo lo que no se concibe independiente. Otra con problema para concebir la representación aislada del verbo, otro ejemplo, es este. El niño toma. De nuevo, el verbo está junto con el sustantivo. ¿Y qué dice en las partes cortas? Fíjense, ni, niño, refresco. En la parte corta dice una parte del sustantivo, pero no dice nada, porque una parte del sustantivo no dice. Tiene que estar lo otro para que diga refresco. ¿Sí? Siguiente, del mismo nivel, toda la frase en el verbo, el abuelo abraza al niño, pero abuelo y niño sí están representados independientemente. Ahora, fíjense que el verbo está, lo que pasa es que no está independiente. Así que imagínense la dificultad para leer ahí abraza. Si no está pensando que eso está representado independientemente. Siguiente, respuestas menos evolucionadas todavía, indiferenciaciones entre el todo y las partes. El niño toma un refresco, 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 el niño toma un refresco en cada una de las partes. El todo está representado en cada una de las partes. Y en el señalamiento, ¿dice refresco en alguna parte? Sí, sí dice refresco en alguna parte, en el todo. En todo esto dice refresco. Toma el refresco un niño, no lo señala, dirá él sí en todo esto. Por eso son respuestas de indiferenciación entre todo y las partes. Provincia de Buenos Aires, Uruguay, seguramente nos tenemos que ir a sala de 4 para encontrar estas respuestas. Pero no sería
ninguna patología que nos encontremos con esta respuesta en un primer grado, simplemente es un niño que por alguna razón no tuvo demasiado contacto con lengua escrita y menos aún reflexión durante el contacto, ¿no? Otra de Te iba a indiferenciación. preguntar eso, claro. Que te iba a preguntar eso, justamente, ¿por qué se daba eso? Es porque es, o sea, no hay contacto de nada, no está socializado con la escritura. De ver A ver, otros- es muy difícil que en ambientes urbanos como los nuestros, porque nuestra ruralidad, la ruralidad de Uruguay es muy parecida a la ruralidad de provincia de Buenos Aires, que no es la misma ruralidad de otras provincias de Argentina, es muy parecida a la ruralidad bonaerense. Aún en nuestros ambientes rurales, el ambiente es letrado. Uno no puede decir que son ambientes donde no circula escritura. Hay televisión, en la televisión todo el tiempo hay escritura, es decir, es ridículo pensar que los chicos no están en contacto con la escritura. Y si además es un ambiente rural donde tienen acceso a internet, en la pantalla está lleno de escritura todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es raro encontrar respuestas tan poco evolucionadas. Ahora, te vas a La Puna, en Jujuy, y sí encontrás chicos así, porque ahí no hay contacto con la escritura en serio. Con la escritura pura y dura no hay. Poquito y nada, o hay muy poco. Por otro lado, no es solamente estar en contacto con la escritura, es que haya un mínimo de reflexión. Claro. Y la reflexión está dada, primero, la primera condición para que haya reflexión es que haya alguien leyendo y escribiendo con el niño, no enseñándole a leer y escribir. Pero, por ejemplo, en situaciones donde la mamá pregunta, voy al súper y está con la listita en la mano, voy a comprar huevo, leche, pan, ¿alguien se acuerda de algo que necesitemos? Y escribe delante del niño. Ahí el pibe sabe de qué se trata un acto de escritura, ¿sí? O está sentado en la mesa junto a los hermanos, que los hermanos están haciendo los deberes y están preguntando ¿con qué letra va? ¿Cómo se escribe almohada? O la mamá que le dice no es almohada, es, bueno, ese tipo de cosas. No es una reflexión intencional la que se da en ambientes letrados, pero hay un mínimo de reflexión. Puede ser que haya un mínimo de reflexión en el ambiente letrado, pero el pibe no le dé bola, porque no le interese, porque le interesa jugar al fútbol, y le interesa a su perro, y le interesa a su gato, y le interesan sus amigos, y le interesa la mancha, y la escritura no le importa. Vaya a saber por qué. Cosa que es raro, pero puede pasar. Lo que yo quiero a mí lo que me interesa que quede claro es que no hay nada patológico en esto. O sea, puede haber un problema en el niño por el cual va evolucionando muy lentamente, sí puede haber algún problema en esa criatura por el cual va evolucionando muy lentamente a pesar que están dadas las condiciones. Pero la respuesta, de todas maneras, no es una respuesta no esperable. Es decir, no es que no puede evolucionar, es una respuesta evolutiva. No es que si le pasa esto, tiene que ir pensar por otro lado porque por acá no va a poder leer. No, es una respuesta posible. Esta también, indiferenciación entre todas las partes, otro caso. En el caso anterior era, en cada una de las partes decía la oración completa. Miren qué bonito este. El niño toma el niño toma un el niño toma un refresco. ¿Sí? Agotador. Pero se dio la maña para que vaya haciendo partes progresivamente cada vez más extensas. Y lo que está escrito es los sustantivos y también está escrito un. Otra de indiferenciación, el opuesto al anterior, el, ni, to, ño, ma, un refresco. Partes aleatorias, ¿no? Puestas ahí, pero que son partes del enunciado, no es cualquier cosa.
Fíjense el esfuerzo que tienen que hacer para construir estas respuestas y sostenerlas sistemáticamente. Tienen que tener control sobre la producción lingüística. Estas no pueden ser, además de que estadísticamente tienen una frecuencia, no pueden ser respuestas porque digo cualquier cosa para salir del paso. Hay que tener control para dar estos 3 tipos de respuestas. Últimas, en una parte dice el todo y en el resto contenidos semánticos relacionados. ¿Por qué estas son respuestas menos evolucionadas? Porque acá nos vamos del enunciado original. El niño toma un refresco, el niño ya tiene hambre y le va a servir la mamá, se va a su casa, toma un refresco y se va a su casa, el niño paga. ¿Sí? Claro, ahí el docente agarra y le lee, le dice, el niño toma un refresco, dice esto, ¿dónde dice tal cosa? Y él se va por las ramas y empieza, claro. Pero lo que dice, fíjense, que de nuevo tiene que tener control, porque sigue en el eje de que pero como las partes son distintas, dice cosas distintas. ¿Cómo genera cosas distintas? Teníamos casos que se paraban en sílabas, teníamos casos que iban de menor a mayor, teníamos casos que decía todo en cada una de las partes. Acá se sale del enunciado que tenía memorizado y dice otras cosas. Pero si vos le preguntás después de decir todas estas cosas, y todo junto como dice, el niño toma un refresco, y no tiene ninguna contradicción. Este otro, la tía le da a la niña para que abrace, el abuelo abraza al niño. La tía le da para que abrace a la niña, el abuelo abraza al niño, el abuelo abraza al niño, el abuelo abraza al niño. Y lo que está escrito es abuelo abraza y niño. Fin. Este es el último de la última categoría. El niño toma un refresco, y entonces, ¿qué dice? Una serie de contenidos relacionados. Le echaron coca, refresco le echaron, un refresco, le echaron azúcar, el niño toma coca. Bueno, solo están representados los sustantivos, y este es un último caso, que es el que no tiene sentido, no tiene significado. Ahí dice que dice i, s, o, u, o, refresco, el, un. Estas letras sueltas, fíjense que son las primeras que se enseñan en la escuela. ¿Qué te parece que dice acá? Algo que me enseñaron en la escuela. Bueno, llevamos... ¿Podés volver a la filmina anterior un segundo? A la diapositiva. La última. Son las vocales. Son las vocales y la S. Ta. ¿Qué es lo que le enseñaron hasta ese momento? Sí. Gracias. Compartir. A ver, preguntas. Que una reflexión nomás, nada más, una reflexión, que te digo que está complicado para enseñar a leer y escribir, ¿no? Sí. Y más en este contexto ahora de terrible. No, de este contexto no me hables, estamos todos saturados. Espantoso, por favor. Espantoso, pero se hizo magia, chicas. Claro, porque uno, viste ahí cuando vos decís nomás que no puedes separar, por ejemplo, el verbo, ¿no? O que para él no tiene sentido, un niño no tiene sentido los artículos, que no dice nada. Claro, eso uno lo tiene que poder comprender, saberlo, para poder ver después cómo intervenir con el niño para sacarlo de, ¿no? Cuando está en ese nivel o en ese proceso, ¿no? Sí, a ver, en este contexto a mí me asombra los chicos que aprendieron. Sí, exactamente. Y me asombra, a ver, porque además nuestro contexto es que no tuvimos clases presenciales en todo el año. Ustedes volvieron a clases, supongo que están en burbujas, ¿no? De grupos pequeños. No,
Estamos en ¿Están con presencialidad todos los chicos en total. el aula? Sí, presencialidad dividido toda. en 2 grupos en algunos casos, o todos los niños. ¿Y No grupos te de asombres. cuántos? 20 y pico. Los rurales estamos hasta con 15. ¿Y cuándo volvieron? ¿En qué mes? Mirta, 13 de octubre, tiempo presencialidad. completo se dividió en 2 grupos. En julio nosotros. El 1 de junio, en junio tiempo completo, el 1, y el 15 educación inicial. Tiempo completo se dividió en 2 grupos, aproximadamente de 14 cada niño. Lo que Y pasa seguimos que- en 2 grupos, tiempo completo. Lo que pasa Y que los rurales fueron los primeros en los finales de abril. Nosotros arrancamos la primera semana de mayo. Nosotros recién ahora, Yo trabajo en tiempo completo y estamos así como la compañera. Desde junio trabajamos en un escenario híbrido, pero enseguidita va todo el grupo dividido en 2 partes. Y la asistencia en mi escuela he tenido 100% todos los días. Es impresionante. Lo que pasa como que- más mejor, porque Lo los que pasa podemos es que atender. se hizo un protocolo que dependiendo de la situación de cada escuela, de acuerdo al tamaño de los salones y a la cantidad de alumnos de los grupos. En mi escuela, por ejemplo, hay grupos que hace más tiempo que están concurriendo todos, porque eran 15 niños o menos. Mi grupo, que somos 20, hace 3 semanas o 4 que están yendo todo el grupo. O sea que un poco varía de acuerdo a la realidad de cada lugar. Sí, además no era obligatorio, ahora sí es obligatorio, dependiendo del lugar también, porque en los departamentos donde dispara la pandemia por algún periodo, bueno, ahí se vuelve atrás nuevamente, como pasó en Rivera. Claro. Bueno, acá recién hace cosa de un mes y medio, en algunos lugares empezó a concurrir en grupos reducidos, grupos de 15 chicos, 10 chicos, y se dio prioridad a los sextos grados, los que pasan a secundaria, a los primeros grados, bueno, esas cosas. Igual yo creo que ustedes tuvieron muchísimos menos contagios, ayuda el tema de la densidad de población. Acá hubo momentos que fue desesperante. Ahora este último mes bajó un poco, igual hay 300 muertos por día, bajó un poco, pero porque también nos acostumbramos. Pero Y acá se está complicando ahora se está complicando más. Hubo momentos acá que fue desesperante, que realmente daba miedo. Hay un sector de la población y por supuesto que la oposición bate el parche para que abran las clases, porque todo lo que se puedan oponer se oponen, como cualquier oposición del mundo, pero para mí está bien. Las clases, la enseñanza se puede recuperar, la vida no se puede recuperar. Acá se está solicitando ahora que se terminen las clases por el aumento de casos que hay. Al menos el del sindicato estaba pidiendo eso. Sí, acá, bueno, con viento a favor está programado que entre enero y febrero se vacunen a todos los docentes, eso es una gran y volver entonces con burbujas. Burbujas le decimos a grupo reducido acá. Si estuviesen vacunados los docentes, sería otra cosa, porque si no, el mandarán muere a los docentes. Como estaban las cosas acá, o sea, acá hay ciudades que tienen, no sé, Buenos Aires tiene 8 millones de habitantes. Si se contagia uno es como un dominó, es una cosa imparable. Claro. Es imparable. Es imparable. Ustedes tienen mucho menos densidad de población, yo supongo que eso ayuda, además de que me imagino que son más obedientes, porque acá al principio... Sí, me parece a mí